Laura Guzmán. Son las 3, las 2 en Canarias. En Gestiona Radio, Economía a las 2, con Fran Gregoris. Los tiempos cambian a nivel vertiginoso, lo hemos comentado mucho en este programa, llega la digitalización, llega la tecnología, nos cambia en todos los aspectos de nuestras vidas, nos cambia por ejemplo en el trabajo, que es algo de lo que hemos hablado también hace poco, pero también cambia el entorno de trabajo, cambian las fábricas, cambia la manera de producir. Y esto es necesario empezar a analizarlo porque hay que adaptarse y hay que estar al día de todo esto. Fíjate qué título más bonito, La Fábrica del Futuro. Parece hasta un título de una película de cine. Sí, Y hablamos del Congreso Nacional sobre la Fábrica del Futuro, donde expertos están debatiendo sobre el presente y el futuro del sector industrial. Sector industrial que quizá no es el del sector que más estamos hablando, a lo mejor nosotros aquí en el programa, que estamos más en... Sí, que cuando hablamos tenemos que a lo mejor dejar de hablar un poco de digitalización, que ya lo tenemos muy manido, y empezar un poco a hablar de robotización. Sí, de hablar de las fábricas, de las empresas. De la automatización de los procesos, ¿no? La fábrica, ese concepto que es el primer concepto del motor del desarrollo de los diferentes países, ¿no? Ese concepto que también el de fábrica tiene sus connotaciones negativas también en muchos casos, ¿no? Y que ha estado tan ligado a la historia más reciente de nuestro país y de toda la sociedad occidental en general. Vamos a reflexionar sobre ello y lo vamos a hacer con José María Borda, director general de Sisteplant. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenéis entre manos este congreso titulado concretamente Manufacturing Intelligence 4.0, tecnología al servicio de las personas en la fábrica del futuro, que organizáis junto a APD. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese congreso? Pues fundamentalmente nos vamos a encontrar con un intercambio de experiencias, porque hoy la fábrica del futuro es cada vez más realidad, y lo que vamos a compartir es con especialistas, con profesionales de diferentes ámbitos de las empresas, cuál ha sido la evolución y en qué situación están en cada una de ellas sobre esa transformación que tiene una parte de digital y mucho de humana. Hay que decir que ese congreso se celebra hoy. De hecho, nos ha hecho un hueco José María Borda para hablar de él durante todo el día. Y en este caso, además, yo me quería centrar un poco en España, porque sí, hablamos a nivel mundial, ¿no?, de cómo está la cosa. Hay países que están, o al menos tienen fama de estar siempre al quite de este tipo de avances, ¿no?, en robotización, como decíamos, y automatización de procesos. Pero no sé qué papel juega España en ese sentido, y si, como algunos sospechamos, nos estamos quedando un poquito atrás. Bueno, esperemos que no nos quedemos atrás. Lo cierto es que la preocupación por tener una industria avanzada es algo que ha sido común durante los últimos años en los países con unas industrias que se han visto superadas por la constante situación o la constante implantación en países de bajo coste de industrias tradicionales. Las economías más avanzadas, como pueden ser la de Estados Unidos, la de Japón o en gran parte de la europea, han buscado a través de la fabricación avanzada una manera de poder hacer un salto disruptivo para poder mantener sus economías con un sustento industrial importante, que al final es la base de tener un bienestar desde el punto de vista económico, dado que la industria, queramos o no,
tenga o no las connotaciones que queramos, desarrolla muchísimos ámbitos desde el punto de vista de innovación y desde el punto de vista profesional que luego se trasladan a otros sectores. Entonces, España parte de una situación ciertamente endeble. Nuestro país tiene bajas dosis de innovación y bajas dosis de investigación. Tiene importantes problemas desde el punto de vista de la distancia entre lo que se requiere y se va a requerir de los profesionales en el futuro y lo que realmente disponemos y sale de las universidades y disponemos en nuestras empresas, pero a la contra tiene una cuestión muy buena. Es decir, que en España, aunque no lo apreciemos, hay una tradición industrial muy importante, hay industrias avanzadas que compiten de igual a igual en cualquier punto del mundo, y yo creo que las administraciones públicas en los últimos años están muy sensibilizadas por impulsar y por dotar de herramientas para que haya una evolución hacia una industria mucho más competitiva, y esto es una herramienta para conseguirlo, y eso se está trabajando a nivel de todas las comunidades y diferentes agentes sociales para permitirlo. Además, hay que tener en cuenta que tenemos una peculiaridad también, y es que el sector del automóvil, la industria automovilística en este país tiene especial importancia, ¿no? Especial peso, y es una de las industrias que quizá más innovan, ¿no? Y sobre todo a la hora de optimizar los procesos, y sobre todo hablamos de unas tecnologías bastante avanzadas y siempre a la vanguardia, ¿no? Esto es cierto, no es el único sector que está sensibilizado, preocupado, ni incorporando innovaciones, pero el automóvil tiene dos factores que son muy importantes para adoptar ese tipo de tecnologías. En primer lugar, es que es un sector muy dinámico desde el punto de vista de innovación y que tiene una gran masa de producción. Se fabrican un gran número de volúmenes de vehículos en todo el mundo. ¿Qué es lo que ha buscado, entre otras cuestiones, la fabricación avanzada o la industria 4.0? Hacer una producción personalizada en masa. Y donde hablamos de una masa de producción, estamos hablando de sectores como el automóvil, que producen infinidad de vehículos al día, y en la que se intenta captar y responder a los gustos del consumidor, que cada vez buscan tener en el vehículo que adquieren elementos personales que lo distingan y que le resulten más plácidos para conducir, mayor confort, etcétera. Por lo tanto, el automóvil es un sector que recoge muchísimos de los aspectos que la fabricación avanzada puede aportar a la industria. Porque estamos hablando del concepto 4.0. Sí. En el título, ¿no? Que es un... Claro, yo me quedé en el 2.0 y ya vamos por el 4, resulta. Estamos en el 4.0. Bueno, hay mucho de marketing a veces también en la manera en la que se intenta plasmar los paradigmas en la sociedad para que entienda que debe dar un salto o una evolución, ¿no? Lo cierto es que no sé si estamos hablando de una evolución o de una revolución. La realidad es que esto está sucediendo, a diferencia de otros procesos que hemos tenido industrialmente a nivel de revoluciones o de cambios. Eso está sucediendo en todo el mundo a la vez. Es decir, no hay país que no esté pensando en cómo fabricar de una manera competitiva, sin que el sustento de esa competitividad sea tener una mano de obra barata. Lo que busca todo el mundo es distinguirse por tener los mejores productos, la mejor agilidad de procesos, responder a la demanda y tener fábricas más eficientes con personas mucho más formadas. Entonces, en ese entorno realmente no hay manera hoy de distinguir el dónde se producen los avances. Cada país está buscando, es cierto, algunas especializaciones, pero todos los sectores de todos los países están inmersos, las empresas más punteras o al menos, en buscar una respuesta a la mejora de su competitividad y a la garantía de continuidad de sus empresas a través de la utilización de tecnologías que en conjunto se engloban en el ámbito de industria 4.0. Pero lo cierto, si repasamos todo, es que sigue habiendo muchos problemas de no superar, por seguir un poco con la terminología, el 2.0 y el 3.0. Uno de los quizás principales problemas que puede haber en España en conjunto, no empresa a empresa, porque hay, como digo, ejemplos loables en este sentido, ¿no?
pero uno de los problemas principales que tenemos es que hay mucho trabajo por hacer antes de pensar que el 4.0 es inminente en su aplicación. Hay que ordenar mucho las casas y hay que trabajar mucho en cuestiones más prosaicas. Pero lo cierto está en que, en contraposición, la ventaja que hoy tenemos es que, si bien ese aspecto negativo es que tenemos mucho por hacer, la ventaja es que hoy en día sabemos mucho más cómo hacerlo. Y si espabilamos, triunfaremos. Yo quería preguntarte por algunas de las charlas que habéis tenido esta mañana en este congreso. A mí me llama la atención una, dice: un día en la fábrica, la revolución de lo cotidiano, mezclar revolución con cotidiano, que también tiene su punto. Y luego una mesa que también he estado moderando que se titula ¿saltas o te quedas? Como que o saltas o te quedas. O te mueves o caducas, ¿no? Bueno, esto es así. Es decir, que creo que no podemos negar la evidencia. Negar la evidencia es que, y puestos en una perspectiva histórica, es como si hoy estuviésemos pensando que el fax, que hace 30 años era una cuestión anecdótica en nuestras empresas, el que tenía fax, y además cuando lo enviaba, luego llamaba por teléfono al receptor para saber si, oye, ¿y te ha llegado? ¡Jo, esto es impresionante!, ¿no? Estamos en un punto parecido. Nadie pensaba que iban a existir teléfonos móviles, nadie pensaba que íbamos a tener esta eclosión. Lo cierto está en que hoy en día confluyen un montón de tecnologías a la vez que podemos aprovechar para hacer las fábricas mucho más eficientes. Y no debemos desperdiciar esa oportunidad. Las organizaciones, las empresas, el país, los agentes sociales tienen que prepararse para recepcionar, para recibir y sacar chispas a todo lo que viene. Ese es el gran reto. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los escenarios que se están produciendo, los que hemos visto hoy realmente en la mesa, en los debates, lo que podemos comprobar es que hay muchos diferentes escenarios de los que las empresas parten, y el denominador común de todo lo que hemos visto es que todas son empresas decididas en acometer este trayecto. Lo tienen claro. O sea, que sí que existe voluntad por el cambio. Evidentemente está interiorizado ya esa necesidad de transformación y nadie se quiere quedar atrás, porque quedarse atrás es prácticamente condenarse a morir. De todas maneras, interiorizar el cambio está muy bien, ser consciente de la necesidad de hacerlo, pero luego otra cosa es cuando tienes que soltar el dinero, cuando tienes que invertir, ¿no? Ahí no sé si tenemos la misma facilidad para interiorizar esa necesidad, ¿no? Bueno, también hay varios mitos que es necesario romper con relación a lo que tiene que ver con el ámbito de fabricación avanzada y de las fábricas del futuro. No todo lo que hay que realizar tiene que ver con una inversión, sino que muchas de las cuestiones que tenemos que hacer tienen que ver con una inmersión en analizar el propio negocio. Y me explico brevemente. Lo que más puede popularizarse del ámbito de industria 4.0 y de fabricación avanzada son los aspectos digitales, porque los vemos en la vida cotidiana, ¿no? Todo el mundo piensa que con un smartphone vamos a dominar la fábrica y que el pedido que haga yo de mi coche se está fabricando dentro de un minuto en una planta. Esto es parte de lo que se quiere conseguir, es cierto. Para hacer todo esto es necesario no solamente que el mundo digital evolucione y sea mucho más fiable y sea en parte más amigable y desde luego más robusto en su manera de comportarse. Es necesario que las máquinas que están detrás respondan a esta velocidad de demanda y de cambio que tenemos. Por lo tanto, la tecnología de fabricación tiene que modificarse. Hay que inventar máquinas y desarrollar máquinas que hoy no tenemos en gran parte. Y esto nos llevará un tiempo. Pero es que esto no es solamente suficiente. Esta sería la parte que puede llevar inversión. Hay dos cuestiones que son trascendentales para tener éxito. Una es que las organizaciones tienen que estar preparadas para asumir la tecnología que van a incorporar, y no es banal lo que estoy diciendo. Y el último punto, y el más importante, es que el éxito futuro no va a depender tanto de las inversiones, porque en años, como los teléfonos móviles hoy respecto a hace 20 años, van a estar al alcance de todos. El problema está, y la gran diferencia va a estar en las personas y en las organizaciones que sacan chispas a esas inversiones. Por lo tanto, hay que invertir en personas, hay que invertir en su evolución, hay que transformar la formación que tienen, hay que preocuparse para que puedan ocupar en el mañana los puestos que va a demandar la industria. Yo quería conocer ya por último un poco a Sisteplant, porque es una compañía que tiene aquí en Madrid, tiene varias sedes, en Madrid, Barcelona, en País Vasco y Sevilla, pero también a nivel
internacional. Tenéis cierta presencia y además trabajáis en diversos sectores muy relacionados con lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Como el sector aeroespacial, la automoción, también el alimentario, del que no hemos hablado en concreto, pero que es muy importante, ¿no? Sobre todo en este país, en un país como España. ¿Cuál es vuestra actividad exactamente? ¿A qué os dedicáis? Bueno, Sisteplant es una ingeniería con una trayectoria de 33 años desde su fundación, y nosotros desde el principio, cuando se crea la compañía como vocación, lo que hemos intentado es mejorar la competitividad de nuestros clientes, que fundamentalmente son industriales, a través de una incorporación y de una implantación simultánea de tecnologías avanzadas de fabricación, tecnologías avanzadas de sistemas, modelos de gestión avanzados y la implicación y preparación de las personas para que todo esto sea factible, ¿no? Al final, los proyectos o los problemas que acarrean muchas empresas en su propia innovación están en que no se trabaja en un aspecto holístico, ¿no? Para poder conseguir que todo sea un éxito. Entonces, al final, las cuestiones cojean de algún lado. Falta una rueda siempre, ¿no? O una está desinflada, con lo cual el vehículo no anda o debe de pararse. En nuestro espíritu está el buscar que, además de esta transformación, nosotros incorporemos a la sociedad, incorporemos a las empresas modelos de negocio, modelos industriales que sean avanzados y les permitan realmente destacarse en su competitividad. Evidentemente, esto no es una cuestión que lo hacemos nosotros solos. Gracias a Dios, las empresas que también nos contratan o confían en nosotros lo hacen porque tienen este espíritu, tienen esta motivación, y las cuestiones se consiguen trabajando conjuntamente. Yo creo que el gran éxito que ha podido tener nuestra compañía en todos estos años es contar con empresas, empresarios y profesionales audaces que han tenido muchísima implicación en buscar que sus compañías sean más eficientes, que creen más empleo y que sean más competitivas en el escenario internacional. Hablando del escenario internacional, decía antes de esa presencia internacional que tenéis, estaba viendo sobre todo en emergentes como México, como Brasil o como China. ¿Qué os habéis encontrado allí? Porque según dicen vienen pisando muy fuerte y al final a lo mejor nos comen la tostada, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de los proyectos de manufactura avanzada que se buscaron en Occidente, que hay que entender que estos proyectos nacen con el programa AMP de la primera época de Obama, donde lo que se buscaba era hacer reshoring, es decir, todas estas compañías que se trasladan a terceros países para fabricar más barato, tenemos que crear las condiciones de innovación, de preparación, de profesionales para que se sientan atraídos a quedarse en su país para desarrollar proyectos industriales. Lógicamente, no para hacer lo mismo que hacían hace 5 años, sino hacer proyectos o hacer productos mucho más complejos, productos inteligentes, de tal manera que otros tengan muy difícil seguirnos. Cuando nos sigan, estaremos en otro escalón. El espíritu que se busca realmente con la manufactura avanzada es lograr esto. Evidentemente, esto no desdeña el que en todos los países, tanto en los países asiáticos, en China, en México, en Brasil, en lo que llamábamos hace años países emergentes, que hoy en día tienen presencia de muchísimas multinacionales. Nada, ¿no? De emergentes nada. Tienen problemas algunos desde el punto de vista económico sin duda, pero de emergentes nada. Hay mucha tecnología más de la que parece. Lo cierto está en que estos países también están preocupados porque muchos de su desarrollo se ha basado en tener una mano de obra barata. Y esa mano de obra barata, aparte de encarecerse en el tiempo, para que las empresas sean competitivas, tienen que aportar algo más desde el punto de vista de procesos industriales, su robotización, automatización, fiabilidad, calidad de los productos que hacen y de la propia innovación de los productos. Hoy podemos decir que la preocupación sobre el buscar elementos distintivos que no se basen solamente en una mano de obra barata está presente en todo el mundo, particularmente también en estos países que han sido industrializados en años más recientes. Pues de esto y de mucho más se está hablando hoy en este IV Congreso Nacional sobre la Fábrica del Futuro, organizada por Sisteplant. Hemos tenido con nosotros, Sisteplant y APD, que hay que decirlo. Ha estado con nosotros su director general de Sisteplant, José María Borda. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien el Congreso. Gracias a vosotros por vuestro interés. En Mallorca, creamos productos y proponemos servicios que siguen tu estilo.
el estilo Mallorca, para hacer las cosas más fáciles y más ricas. Queremos que disfrutes de tu tiempo en Mallorca. Descubre la nueva tienda online pasteleriamallorca.com, aún más fácil y con todo recién hecho. Compartimos con todos el gusto por lo natural. El lugar lo eliges tú. Servicio de envío a domicilio, recogida en tienda en 30 minutos y con el servicio drive-thru te lo entregamos en el coche. El puente romano de Salamanca con el puente de octubre, el puente de Isabel II con el puente de noviembre y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank. La frescocina del Corte Inglés por los hermanos Torres. Para que una buena carne te quede tierna y jugosa, la experiencia es importante. Sí, Sergio, pero el verdadero secreto del éxito está en utilizar productos de calidad. Vamos, productos súper frescos. Como las carnes seleccionadas que siempre encuentras en el Corte Inglés. La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida. ¿Sí? Hola, soy yo. Me gustaría volver contigo. ¿Cómo? Pero si me casé ayer. Un poco tarde, es demasiado tarde. No dejes escapar tu momento, Broker Naranja. Contrátalo antes del 31 de octubre y llévate 50 euros por tu primera compra o traspaso y 3 meses sin comisiones de compraventa. Descubre Broker Naranja, la mejor combinación de tarifas y herramientas para sacarle más partido a la bolsa. Infórmate en ing.es. People in Progress. Economía a las 2, con Fran Gregoris. Y 21 minutos, 2 y 21 en Canarias. Seguimos en Economía a las 2 y noticia que comentábamos hace unos momentos. Y es esa decisión, bueno, ese anuncio por parte de Hacienda sobre el reparto del Fondo de Liquidez Autonómica. El 31,7% de la cantidad total se va para Cataluña. Un caramelito para los catalanes. En este caso, del total, que son 6.220 millones de euros, se lleva un 31,7%, que son 1.971 millones de euros. Que les van a venir bastante bien, según ha informado el Ministerio de Hacienda. Una vez repartida esta cantidad, la comunidad catalana habrá recibido en 2017, a través del FLA, 7.275 millones de euros, el 33% del total distribuido entre las 9 autonomías adheridas a este fondo, un fondo creado para las comunidades autónomas con dificultades para obtener financiación en los mercados y a las que el Estado presta el dinero en mejores condiciones de interés. Tras Cataluña, las que más reciben son Andalucía, que se lleva 1.510 millones, y la Comunidad Valenciana, que se lleva 1.183, y entre las tres absorben